Buenas tardes, mi nombre es Daniel y bueno, pues continuando con conceptos de seguridad vial, vamos a plantear hasta qué punto es importante un componente mecánico como es el neumático y su influencia sobre todo en la estabilidad lateral. La verdad es que influye, ni que decir tiene, en la estabilidad lateral, pero también en la longitudinal, frenando, traccionando y en absolutamente cualquier circunstancia que nos podamos imaginar. Es decir, al final es uno de los puntos que destacaré un poquito más adelante, pero los neumáticos son el vínculo entre el vehículo y el asfalto, con lo cual, evidentemente, va a pasar todo lo que en régimen dinámico surja y se genere, todas las fuerzas, todos los momentos, van a pasar por ese vínculo, por ese contacto. Si nos planteamos el neumático como componente mecánico y qué exigencias creemos que debe cumplir a la hora de diseñarlo, de instalarlo, de seleccionarlo para nuestro vehículo, lo cierto es que es complicado. Tenemos que compaginar diferentes propiedades mecánicas y muchas veces algunas de ellas, en realidad, pues la mejora de una compromete otras y viceversa, con lo cual tenemos que llegar a un equilibrio, a un compromiso. A un neumático, a grandes rasgos, ¿qué le tenemos que poder pedir? ¿O qué un diseñador debe tener en cuenta? Bueno, pues debe soportar la carga, por supuesto, la carga de todo el vehículo, en cualquier condición. La carga va a variar, todo esto, por supuesto, habrá que contemplarlo. Si solo funciona bien cuando el vehículo va con un ocupante y funciona extremadamente mal cuando va con 4, pues aquello no funciona. Debe transmitir las fuerzas en aceleración y frenado. Debe dirigir el vehículo, es decir, tenemos que ser capaces de acelerar, frenar y soportar fuerzas laterales, las dos direcciones del plano de contacto, en definitiva. Tiene que participar en la suspensión y en el confort. De hecho, muchas veces se estudia como la suspensión primaria, por así decirlo, en un vehículo automóvil, haciendo el paralelismo ferroviario, y es el primer filtro de vibraciones que tenemos. Participa en la estabilidad, esto lo vamos a ver y es algo fundamental. Debe transmitir información y esto, dicho así, parece que enseguida nos conduce al concepto de neumático inteligente, al futuro de los neumáticos. Bueno, no, en realidad es mucho más cercano. El sistema de dirección, el sistema de suspensión y el neumático, que son, pues que tienen que trabajar de la mano permanentemente, nos tienen que dar información de cómo estamos girando, cómo es la carretera. Todo esto para un conductor es fundamental para tomar decisiones. La toma de decisiones adecuada pasa por sentir qué está pasando en la carretera. Un sistema de dirección esperamos que sea suficientemente reversible y que nos transmita. Bueno, pues pasa lo mismo con la suspensión y con los neumáticos. De hecho, todo, de nuevo, pasa por ese filtro, que son los neumáticos. Por supuesto, le pediremos una resistencia al desgaste grande. Hay veces que se nos olvida, pero si no nos dura varias docenas de miles de kilómetros un neumático, nos parece malísimo, y eso significa que son millones de veces estirándolo, retorciéndolo. La verdad es que la duración del neumático es algo que cuando lo piensas con tranquilidad casi parece imposible. Y todo esto, además, ese gran agarre, gran estabilidad, consumiendo la mínima energía posible. Que esto prácticamente uno ya se da cuenta de que contrapone todo lo anterior. Es decir, si queremos consumir muy poco, que tengamos una adherencia fantástica en todas condiciones, pues es casi imposible. Y todo esto es lo que le pedimos, lo que le debemos pedir, además, a un neumático. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo podemos seguir buscando el equilibrio y cómo podemos adecuar el neumático al uso que vamos a darle y al vehículo que queremos conducir, que queremos equipar con un determinado neumático. Sin entrar en concreto en los neumáticos, casi sería interesante plantear el conjunto, el neumático y todo lo que lo rodea. Va montado sobre una rueda, tiene una válvula para inflarlo y desinflarlo, y eventualmente, depende qué neumáticos, cada vez menos, tiene una cámara. Esto casi es más cuando en un momento dado hace falta repararlo que de origen. En la inmensa mayoría ya no montan cámara. Lo cierto es que todo esto es sensible de sufrir una avería, de tener algún fallo mecánico, y todos estos componentes, sin ser exactamente neumático generalmente nos referimos a la cubierta, a esta primera parte,
son componentes que vamos a tener que cuidar y que vigilar. En el caso de la válvula, por ejemplo, es algo tan pequeño, insignificante y también barato, y sin embargo una válvula defectuosa hace que varíe la presión, y esa variación de presión vamos a ver qué consecuencias tiene en el comportamiento de nuestro vehículo, pero puede convertirse en algo muy muy peligroso. Con lo cual, de hecho, en general se suele decir, y con razón, un reventón entraña peligro, pero es un evento puntual. Un pinchazo rápido no suele ser muy peligroso porque enseguida se nota que se ha perdido la presión en ese neumático, pero un pinchazo lento, algo que poco a poco vas perdiendo la presión, vas perdiendo la capacidad de transmitir fuerzas en ese neumático y casi ni te das cuenta porque es muy progresivo, se convierte en algo tan peligroso como el propio reventón, como un impacto, como algo repentino y que se produce en un intervalo de tiempo muy corto, con lo cual ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Si hablamos de neumático, más allá de eso redondo y negro sobre lo que montamos nuestro vehículo, tenemos que pues plantearnos la complejidad mecánica de ese componente. Está compuesto fundamentalmente por caucho. El caucho, la verdad es que tiene unas características mecánicas muy interesantes que hacen que el neumático tenga un comportamiento muy difícil de modelar, pero también muy interesante desde el punto de vista que decíamos antes, desgaste, resistencia, pero también a la hora de transmitir esfuerzos. Resulta que es el caucho como tal sería un material polimérico, pero al final es un material compuesto, va a tener unas fibras, unos elementos que mejoran su resistencia, pueden ser de nylon, de poliéster, de acero. Pero en sí el caucho, además, es que una vez ha sido vulcanizado, una vez ha sufrido un proceso de cocción, adquiere unas propiedades muy curiosas, que además en determinados rangos de funcionamiento casi podríamos considerarlo elástico, lo cual es muy interesante para, sobre todo modelar su funcionamiento, conocerlo, caracterizarlo. Con los materiales elásticos en general los ingenieros nos sentimos bastante cómodos. No es ni mucho menos elástico, tiene, en fin, muchos matices y muchos detalles, pero sí que es cierto que es un material especialmente interesante y por eso se lleva décadas utilizando y es difícilmente desplazable. Un neumático es algo redondo, negro. Y sin embargo, si pudiéramos remontarnos a las etapas de su fabricación, veríamos como bajo este aspecto uniforme se oculta una naturaleza interior muy compleja. En realidad, más allá de cauchos naturales y sintéticos, aquí se conjugan las cualidades de más de 200 materias distintas necesarias para obtener el neumático que todos conocemos. Negros de carbono, sílices, azufres, plastificantes, vulcanizantes y también hilos metálicos. Muchos hilos. Metálicos o textiles, como el poliéster, el rayón, el Kevlar. Estas diversas materias primas se convertirán en un sinnúmero de elementos. Productos planos o perfilados. Telas metálicas o textiles. Aros. El conjunto de estos productos darán al neumático sus propiedades de elasticidad, resistencia al desgaste, adherencia, longevidad. Todo empieza en el tambor, un cilindro rotativo con una parte central flexible que permite aproximar los extremos. Veremos luego para qué. En el tambor hay que colocar primero una lámina de caucho sintético totalmente impermeable al aire. Esta goma hace de cámara de aire en el interior del neumático terminado. La segunda capa se llama lona de carcasa. ¿Por qué? Porque contiene una armadura de cables textiles paralelos que formarán la carcasa del neumático. Esta armadura de cables, verdadero esqueleto del neumático, es un elemento clave de la estructura del neumático radial. Apoyados en bandas de goma perfilada, se colocan dos aros de cable metálico muy resistente, que mantendrán con firmeza al neumático sobre la llanta.
Luego, volviendo la lona carcasa por encima de los aros, quedan estos perfectamente envueltos y sujetos. Otros elementos se añadirán con la misma precisión. Hay neumáticos que llevan decenas de ellos, pero no teman, no los detallaremos todos. Mencionemos solamente los flancos. Son de goma, flexibles y robustos a la vez, y protegen el neumático de los choques laterales. Luego se aproximan los extremos del tambor al mismo tiempo que se infla la parte central. Con lo que damos forma al neumático. Quedan por colocar las lonas de cima y de refuerzo, esenciales para el comportamiento en carretera y la resistencia mecánica. Estas lonas están armadas con hilos de acero muy fino pero muy resistente. Al quedar cruzadas con los hilos de la lona de carcasa, forman triángulos indeformables. Finalmente, se coloca la banda de rodamiento. Es decir, la parte de neumático que llevará el dibujo y que estará en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce luego en un molde de cocción que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. Una membrana llena de agua caliente a presión empuja la goma hasta el fondo del dibujo grabado en el molde. Bajo el efecto del agua caliente y del vapor que circulan por el molde, empieza la cocción. Con esta cocción o vulcanización se unirán estrechamente las mezclas de gomas y los refuerzos metálicos o textiles. Durante esta reacción química, el neumático pasa del estado plástico al estado elástico. Instantes después, el neumático sale de su envoltura de metal totalmente transformado. Ya tiene su forma y sus propiedades definitivas. Bueno, si bien es cierto que no todo lo que vamos a ver es directamente o está directamente relacionado con la seguridad vial en sí, al final, por supuesto, de forma indirecta, todo sí lo está. Hay algunos aspectos que yo creo que es interesante conocer para, bueno, pues saber realmente de qué estamos hablando. El neumático es un elemento complicado, mucho más complejo de lo que pueda parecer, y en su interior tiene una estructura que supone pues una parte de ciencia, sobre todo para los diseñadores de neumáticos, una parte de ciencia y una parte casi de arte, en cuanto a que necesitan una experiencia importante, y esto hace que la selección de los distintos componentes, de los distintos refuerzos, sea bastante complicado y algo que de hecho en el ámbito profesional pues está muy cotizado. Empresas como pues el caso de Michelin, Bridgestone, en fin, y tantas otras que tienen ya un mercado internacional importante, realmente contratan a profesionales a un nivel pues casi equiparable al de los grandes arquitectos que nos hacen edificios y obras civiles singulares y que nos encantan, y prácticamente la selección se mueve a ese nivel, con lo cual es un ámbito bastante curioso. Los componentes fundamentales, viéndolo simplemente desde fuera para saber un poco cómo funciona, serían la banda de rodamiento, que es lo que va a estar en contacto con el suelo, lo que tiene los canales por los que tendremos que ser capaces de drenar el agua si el suelo está mojado. Esto estará delimitado por hombros a ambos lados. Los hombros también contactan con el pavimento en determinadas circunstancias, pero bueno, es algo menos habitual, menos continuo. Tenemos el costado o el flanco, y los costados y los flancos están delimitados por arriba por el hombro y la zona inferior por el talón. Dentro de esta parte de caucho tenemos todos esos refuerzos textiles, de acero, embebidos. Lo que tenemos es una carcasa, en general, bueno, pues este es un neumático radial, son los más habituales hoy en día. Esta carcasa lo que plantea es una serie de refuerzos que van desde un talón hasta el otro talón de forma radial al neumático,
Tiene varias capas y sobre esta carcasa tenemos un cinturón que estaría, pues, por así decirlo, entre la banda de rodamiento y esa carcasa, un cinturón de tejidos que básicamente rodean todo el perímetro del neumático y tienen distintas orientaciones, distintos materiales para darnos un comportamiento en tracción, en frenado. Hay distintas formas de establecer tipologías de neumáticos. Los neumáticos se pueden clasificar básicamente por la banda de rodamiento o por la carcasa, aunque luego hay muchas otras formas de clasificarlos, depende al final del punto de vista desde el que queramos abordar el estudio del neumático. Desde el punto de vista de la banda de rodamiento, enseguida encontramos que la geometría impone una serie de diferencias. Si lo que pretendemos es tener un neumático especialmente orientado para verano, claro, verano depende de en qué país o en qué región del mundo estemos hablando, puede ser sinónimo de mucha lluvia o de todo lo contrario. Nosotros, claro, esto de algún modo lo estamos orientando a nuestra climatología aquí en España, con lo cual en verano entendemos que en general hay menos lluvia, sin embargo, sí que en un momento dado, bueno, pues puede ser una tormenta y tenemos que ser capaces de drenar el agua que se haya acumulado en el pavimento. Pero suelen tener menos dibujo y de este modo lo que tenemos es más porción de goma, de caucho en contacto con el pavimento. Esto en general nos va a mejorar las capacidades de transmitir esfuerzos y bueno, pues la necesidad de drenar agua, llegado el momento, la vamos a tener, esa capacidad va a existir, pero bueno, no va a ser tan buena como en otros esculturados que están mucho más orientados, bueno, ni que decir tienen los de invierno, pero en general los más mixtos, los de todo el año, que tienen un esculturado, un ranurado, unas geometrías que ya han sido estudiadas en detalle para que aquello desaloje correctamente el agua. Esto, la mejor forma de ver cómo desaloja el agua un neumático es ir detrás de un vehículo pesado cuando ha llovido. Cuando vamos detrás de un camión, de un autobús y vemos el suelo, vemos perfectamente cómo van quedando las rodadas secas prácticamente por donde ha pasado ese vehículo. Inmediatamente vuelve el agua a esa zona y se humedece, pero prácticamente un metro detrás de la rodada vemos que la huella es casi seca, ha desalojado perfectamente el agua fuera. Eso lo que ha garantizado es que la zona de contacto realmente es un contacto goma-asfalto, por así decirlo, caucho-asfalto. Es decir, el agua, hay una humedad, por supuesto, no la ha secado completamente, pero es insignificante. Digo vehículos pesados porque se ve más. El hecho de pesar mucho y que en general son vehículos que, bueno, pues sus neumáticos tienen un ranurado adecuado para drenar muy bien el asfalto y debido al peso, donde toca el caucho con el asfalto, realmente empuja o saca fuera perfectamente el agua, se ve muy claro. Al final sucede con cualquier vehículo, incluso aunque no sea capaz de dejar esa rodada seca, en general desplazan muy bien el agua fuera de la zona de contacto y es algo fundamental. Si siempre estuviéramos en un clima seco, pues tranquilamente montaríamos neumáticos sin ranurado, sin esculturado, slicks, y funcionarían fantásticamente bien. Tenemos máxima zona de contacto y máxima adherencia. Pero esto evidentemente son condiciones ideales que fuera de un circuito, del mundo de la competición, no se van a dar. Con lo cual en general vamos a tener que ir a neumáticos que incluso en condiciones de verano van a tener un cierto esculturado para poder afrontar una tormenta, un chaparrón que nos puede llenar de agua la carretera. Debajo de la banda de rodamiento y del cinturón, en el caso de los neumáticos radiales, nos encontramos la carcasa. La carcasa bueno, pues además es uno de los parámetros fundamentales para ver la rigidez radial y también adheriva de nuestro neumático. Veremos qué es esto de la rigidez adheriva. Y básicamente podemos encontrar dos tipos. Bueno, aquí he puesto también los neumáticos sin cámara, que son los más habituales, pero en este caso nos centraríamos en neumáticos diagonales y radiales. Los neumáticos diagonales, también llamados convencionales, son los más clásicos, los primeros que se introdujeron en los vehículos automóviles. Son neumáticos que tienen una carcasa en la que los tejidos van formando un ángulo constante. Este ángulo es lo que aquí hemos denominado beta. A lo largo de toda esa carcasa y son los únicos tejidos que hay.
tienen, ya veremos, unas propiedades, bueno, son adecuadas para determinadas aplicaciones, pero están en desuso porque, bueno, pues hay otros con mejores características, en este caso los radiales, que son los más habituales, que básicamente tienen esa carcasa interna con hilos radiales que van desde un talón, decíamos antes, hasta el otro, en disposición radial, y luego tenemos un cinturón a lo largo de todo el perímetro, de toda la banda de rodamiento, con tejidos en diferentes ángulos. Insisto en que esto, desde el punto de vista del diseño del neumático, pues es muy interesante y además cambia totalmente las propiedades del neumático, el funcionamiento del mismo. En esculturado tenemos dibujos simétricos, asimétricos, claveteado para nieve. Bueno, en este caso además quería poner algunos ejemplos curiosos. Dibujo asimétrico, generalmente pensamos, bueno, que desde el plano medio del neumático hacia un lado tiene una geometría y hacia el otro tiene otra. Bueno, sí, pero incluso esto llega a neumáticos que en un lado tienen una profundidad de taco mayor que en el otro. Hay que tener en cuenta que no todos los vehículos son iguales en diferentes países del mundo y los neumáticos tienen que adaptarse a esos vehículos y a esas carreteras. Carreteras, por ejemplo, que a lo mejor por ser de menor coste que una autovía en la que se emplea mucho dinero, pues en un cierto bombeo para que el agua drene mejor hacia los lados. Eso significa que los vehículos en general siempre van a tener que circular sobre una carretera que tiene una inclinación. Si tiene una inclinación, pues puede ser interesante que un lateral del neumático tenga más dibujo o un dibujo de mayor profundidad que el otro lateral. La verdad es que al final el tema de cómo se comporta un neumático y cómo se diseña depende de tantísimas variables que se convierte en algo bastante delicado. Decíamos, desde el punto de vista de carcasa, bueno, pues aquí se ve bastante bien esa radial y esa carcasa diagonal que al final va formando esta geometría de ángulo constante beta, y el comportamiento de uno y otro, pues como decía, muestra ventajas e inconvenientes. En general el diagonal es un neumático que soporta muy bien grandes cargas y es por eso que en vehículos, sobre todo de obra civil, excavadoras, pequeñas grúas, en fin, vehículos que en general no circulan demasiado por carretera, es más bien un pequeño tramo para ir de una obra a otra o algo parecido, pues resulta que estos neumáticos son especialmente interesantes. Sin embargo, cuando esto lo ponemos en carretera y queremos pues que frene y que traccione bien, que pase por una curva y que la huella de contacto sea más o menos toda la zona, que no se retuerza demasiado, que no se incline demasiado el neumático tendiendo a despegar una parte de la banda de rodamiento, bueno, pues en esas condiciones el neumático radial resulta ser mucho más adecuado y por eso es lo más habitual ahora en vehículos de tipo turismo, pero bueno, diría, dentro de los vehículos pesados, los camiones que circulan habitualmente por carretera también tienen neumáticos radiales, ya casi queda en exclusiva para esos vehículos de obras y demás. Un aspecto que a veces nos olvida de la importancia de, cuando cambiamos unos neumáticos, bueno, pues saber qué estamos cambiando, qué estamos haciendo. Al final, lo fundamental de un neumático aparece en el flanco. En el flanco nosotros podemos leer las características geométricas y mecánicas resumidas de ese neumático. Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver algo de este estilo: 185/65 R14 83T. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos da la información fundamental para elegir un neumático y también, en el momento que tenemos que cambiarlo, saber cuál es el equivalente, o si queremos mejorar algo o modificar algo, a qué nos tenemos que adecuar. El 185 es en milímetros el ancho, esta distancia B de nuestro neumático, más o menos es el ancho de la banda de rodamiento, es un poquito más, depende de la geometría completa de la carcasa. El 65 nos indica la relación de aspecto. En definitiva, lo que nos dice es que esta altura, H, desde el borde de la llanta, desde el talón del neumático hasta el hombro o hasta el extremo superior del mismo, tenemos que esta altura H es el 65% de este ancho B, ¿de acuerdo? Con lo cual,
bueno, pues si este ancho B lo multiplicamos por 0,65, inmediatamente tenemos esta medida, esta longitud del perfil del flanco del neumático. Tenemos además bueno, pues el diámetro de llanta, que es este 14, es en pulgadas, ya sabemos, 25,4 milímetros cada pulgada. R es de radial, ya casi ni nos imaginamos un neumático que no tenga esta R grabada en el flanco, y es que la inmensa mayoría ya son radiales. Y nos quedan un número y una letra. ¿Qué nos dicen este número y esta letra? Bueno, el número, este 83, nos indica el índice de carga, la carga máxima para la que está diseñado ese neumático. En general, cuando cambiamos un neumático, tenemos que garantizar que, como mínimo, tenemos un valor igual al que teníamos en el neumático de origen. Si es superior, perfecto, no hay ningún problema, soporta más carga, no va a fallar por eso. Si es inferior, bueno, no deberíamos circular con ese neumático y, de hecho, podríamos tener problemas a la hora de pasar una inspección técnica. En el caso de la letra T, a lo que nos hace referencia es al código de velocidad y nos indica la velocidad máxima a la que puede circular ese neumático. Esto hay que tener cuidado porque a veces no sabemos valorar en su justa medida esta variable. Si nuestro neumático tiene una letra T y queremos cambiarlo, bueno, pues vamos a esta tabla de equivalencia y decimos T, máximo 190 km por hora. Decimos, bueno, a ver, si mi vehículo tiene un límite de velocidad de 170 km por hora y además resulta que, bueno, yo no puedo pasar de 120 km por hora por las carreteras españolas. Esta letra T es excesiva. Con una letra R, si mi vehículo además no puede pasar de 170, sería bastante. Bien, hay que tener cuidado, esto no es tan sencillo, no funciona así, no podemos rebajar en ningún caso la letra correspondiente a nuestro neumático. ¿Por qué? Realmente esta letra viene determinada por una serie de ensayos dinámicos que se hacen sobre el neumático. Estos ensayos lo que determinan es, en su proceso de rodadura, se genera una determinada onda en la parte de salida de huella de contacto. Esto está solicitando al neumático mecánicamente, lo está traccionando y comprimiendo por secciones. Si lo planteamos como una pequeña estructura, que es lo que es, pues esas solicitaciones, esa tracción y esa compresión hace que tengamos que tener cuidado de no sobrepasar ciertos límites, los límites que nos van a hacer que ese material se estropee. Bien, pues esto se puede dar en diferentes circunstancias, no solo a la máxima velocidad, con lo cual, simplemente como norma general lo que tenemos que tener en cuenta para mantener nuestro vehículo en condiciones de seguridad y tener unos neumáticos adecuados es respeto a la letra, si acaso aumento el límite de velocidad. ¿Por qué? No porque vaya a pasar de 200 o de 210 km por hora, no, ni mucho menos, es porque quiero que mi neumático siempre funcione correctamente en mi vehículo. Por ejemplo, un vehículo que tiene un esfuerzo tractor muy grande, en un momento dado, por cómo está solicitando en esas condiciones al neumático, sin llegar al límite de velocidad en el cual automáticamente se estropearía ese neumático, ya puedo estar degradándolo en exceso. Entonces, para que sea un uso adecuado, para que funcione bien, para que tenga la duración adecuada y un neumático no se me degrade prematuramente con 10.000 kilómetros, es necesario respetar esta letra. Y bueno, en la inspección técnica de vehículos se verifican, por supuesto, todos estos parámetros, todos estos criterios, porque al final es la forma de tener claro que está funcionando bien nuestro neumático y nuestro vehículo. Aparte de la llanta, por supuesto, es muy importante, se ha ido evolucionando en este aspecto y si antes, bueno, pues se veía cómo colocar los radios para que traccionara bien, frenase bien, ahora prácticamente lo que tenemos es o discos de acero estampado que luego van a ir recubiertos con un embellecedor, con un tapacubos, o discos de aleación ligera que, bueno, pues típicamente ya se diseñan mediante análisis de elementos finitos y que funciona como conjunto, ya no se diseña tan al detalle de estos radios, disposición de los mismos y demás. Aspectos fisiológicos que afectan a ese contacto neumático-suelo. Esto simplemente son dos pinceladas, voy a pasar muy rápido sobre esto.
Pero la idea es, decía, todo lo que ocurre en mi vehículo, cuando acelero, cuando freno, cuando giro, todo pasa por ese contacto neumático-calzada. Bien. Y más o menos, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo lo parametrizo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, exactamente. Pero la idea es, la transmisión de esfuerzo es posible a través del mecanismo de fricción. Es decir, el elemento, en este caso el neumático, que nos transmite la fuerza al suelo, está en contacto en un área de superficie, en una superficie concreta, y en ese contacto se desarrollan unas fuerzas de fricción que impiden o limitan el movimiento relativo. Para esto podemos estudiar el coeficiente de fricción, aunque estamos en condiciones de rodadura, no es exactamente el coeficiente de fricción lo que nos va a afectar, pero bueno, vamos a tener algo que es muy muy parecido, con lo cual si conocemos uno vamos a conocer el otro, en rodadura y en deslizamiento, que es donde aplicaría este coeficiente de fricción que voy a describir ahora. Y luego tenemos, en general, lo sabemos bien, es un coeficiente de fricción estático. Tenemos un bloque sobre una mesa, por ejemplo, empezamos a tirar de ese bloque, sería este, con su peso concreto. Cuando tiramos de este bloque, lo que nos encontramos es que aumentamos la fuerza progresivamente, pero aquello todavía no empieza a moverse. Y llega un valor en el que sí que empieza a moverse, y además ahora es mucho más fácil moverlo, incluso lo aceleramos. Y es que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. Cuando superamos ese valor límite en régimen estático, de pronto aquello empieza ya a moverse cada vez con más suavidad. Bueno, cada vez con más suavidad no, esto luego con la velocidad también irá incrementándose el coeficiente de fricción, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues con la rodadura sucede algo parecido. En el momento en que nosotros estamos parados en un semáforo, por ejemplo, e iniciamos la marcha, en ese inicio tenemos que alcanzar un par tractor suficiente para vencer el coeficiente de fricción estático, que en ese momento mantiene inmovilizado el neumático contra el asfalto. Cuando el par tractor, pues la aceleración que estamos transmitiendo a través del pedal del acelerador, es suficiente para empezar el movimiento, para arrancar y que las ruedas empiecen a girar, la resistencia que se opone a esa rodadura cae de una forma bastante drástica y es más fácil mantener en movimiento un vehículo que no iniciar el movimiento. Esto también, cuando tenemos que empujarlo por algún motivo, se nos ha calado el vehículo o algo así, también se ve muy fácil. Hasta que empiezas a mover el vehículo tienes que aplicar una fuerza muy importante, y cuando ya aquello tiene cierta velocidad, pues es mantener un poquitín su propia inercia, y lo que pasa es que aquí ya interviene no solo la fuerza de fricción, sino también la inercia, ya lo he dicho, y mantenerla es mucho más fácil que generarla. Entonces, eso al final viene gobernado por una serie de mecanismos que serán la adhesión, la deformación y el desgaste y la erosión. Adhesión. Cuando tenemos dos superficies íntimamente en contacto, lo que tenemos es que se generan fuerzas a nivel molecular que hacen que sea muy difícil separarlo, empezar a desplazar uno respecto al otro. Esto significa además que cuanto más tiempo esté parado, luego más difícil va a ser iniciar el movimiento, porque cuanto más tiempo está parado, más enlaces moleculares se han generado y más se han fortalecido todos los que se han generado desde el principio, con lo cual cada vez es más complicado. La experiencia es cuando tenemos dos elementos bien pulimentados y ponemos uno junto al otro, en un primer momento deslizar uno sobre otro no es muy complicado. Si lo dejamos el tiempo suficiente, puede llegar a ser imposible, puede llegar a producirse lo que se denomina gripado de esas superficies, es decir, esos enlaces llegan a ser tal que pues son microsoldaduras entre los picos y no podemos ya iniciar el movimiento. En general no llegamos a tanto. Si tenemos un vehículo parado unos cuantos años, luego podemos reanudar la marcha, pero bueno, es un fenómeno importante. La deformación, por el hecho de estar deformando esa porción de caucho sobre las irregularidades del asfalto, además esa deformación en movimiento, generando pares y fuerzas, implica que hay pues diferenciales de esfuerzos, variaciones de esfuerzos o gradientes de un lado a otro, implica que todas esas deformaciones y demás también
supone una energía, en fin, en este caso en forma de fricción. Si además estas energías involucradas en la deformación del caucho principalmente, el asfalto también se deforma, más de lo que puede parecer, pero bueno, en general menos que el caucho. Si estas deformaciones llegan a un valor tal que superamos incluso los límites elásticos, empieza a haber deformaciones permanentes, ya estamos en régimen plástico, o incluso se llega a romper el material, a desgarrar, producir pues lo que en realidad llega a ser desgaste, pues estamos hablando de ese desgaste, de esa erosión, que es, por así decirlo, el último mecanismo de fuerza de fricción o de fuerza que se opone a ese movimiento relativo. De tal modo que la fuerza total que se opone al movimiento relativo es la suma de la fuerza adhesiva, de la fuerza de deformación y de la fuerza de desgaste a grandes rasgos. Lo cierto es que la tribología tiene mucho... Es una ciencia muy amplia y muy complicada, y en el ámbito del neumático hay muchísimo más que contar, pero bueno, a grandes rasgos son los tres pilares sobre los que se asienta. Claro, fenomenal. Esto es cuando estamos sobre asfalto seco. ¿Y si estamos sobre agua? ¿Qué ocurre cuando estamos sobre agua? Realmente la fricción, la adherencia, depende de los dos elementos que están involucrados, neumático y pavimento, y de todo aquello que intervenga en ese contacto. La suciedad superficial, por supuesto, agua, humedad, si hay algo fácilmente cizallable, algún tipo de lubricante, una hoja de árbol en otoño, en fin, todo eso, por supuesto, nos está cambiando esas condiciones de fricción, de adherencia y esa capacidad de transmitir esfuerzos. En el caso del agua, tenemos que ser capaces de drenarla. Vamos a ver un vídeo que resume bastante bien el porqué, aunque bueno, está un poco más orientado más bien a neumáticos de competición, hacer la comparación entre pues, los dos extremos que encontramos. Un neumático sin ningún dibujo, que básicamente no tiene casi capacidad de drenar el agua, a partir de cierta velocidad no la va a drenar y va a presentar lo que se denomina aquaplaneo o hidroplaneo, y aquel que tiene unas determinadas ranuras que sí que permiten desalojar el agua y mantener en contacto la zona de caucho con el pavimento. Be it DTM, endurance or cup races, every series has to cope with the whims of the weather. A slick tyre without any tread stands little chance in the wet. Its contact with the surface is soon lost, as from speeds as low as 60 kilometers an hour, a cushion of water forms beneath it, lifting the tyre clear off the track. In the worst case scenario, this aquaplaning makes the car impossible to steer. So the water has to go. Meet the dedicated wet weather tyre. The special channels in its tread are designed to funnel the water away and push it out to the side. This delays any cushion of water forming and keeps the tyre in contact with the surface. To maintain the maximum amount of rubber on the track, the trick is to make the channels as narrow and efficient as possible. A direct comparison clearly shows that wets make sense whenever there's water on the track. They allow much higher speeds and hold the line in corners long after slicks have aquaplaned away. Bien, realmente, bueno, pues al final ese es el equilibrio que hay que buscar, lo dice muy claro en el vídeo. Lo que pasa es que luego una cosa es decirlo y otra cosa es llegar a hacerlo. Queremos que los canales sean suficientemente estrechos como para mantener el máximo caucho contra el trazado, contra la pista, en este caso, contra el asfalto, la carretera en nuestro caso, y cuanto más finos sean, en principio mejor, pero tiene que ser suficientemente grueso para drenar bien el agua. Entonces ese es el equilibrio. No perder mucha superficie de contacto, zona de goma en contacto seco o casi seco contra el asfalto, pero además tener la capacidad de drenar suficientemente bien el agua. Esto no vamos a entrar ni mucho menos en detalles de cómo se formula, pero al final podríamos plantearlo desde un observador móvil que va sobre el neumático o sobre el vehículo y que de algún modo lo que ve es su neumático rodando, el asfalto pasa por debajo y el equivalente hidráulico a pasar sobre ese charco es tener un chorro de agua con un cierto caudal. Lo cierto es que al final depende de si elegimos un sistema de referencia fijo y lo vemos desde fuera, o uno móvil y vamos montados sobre el vehículo, sobre el elemento móvil, vemos el chorro venir o nosotros ir hacia ese chorro de agua, hacia ese caudal. El caso es que en función de
cómo está entrando esa lámina de agua, o ese chorro, por así decirlo, por imaginárnoslo un poquito. Lo que va pasando es que va generando una fuerza tal que se genera una cuña, de hecho se habla de cuña hidrodinámica, que poco a poco va separando el neumático del suelo. Cada vez va prosperando más o haciéndose más aguda, más profunda esa cuña de agua, y llega un punto en el que literalmente separa el neumático del pavimento y hace que éste flote. Lo que nos ocurre cuando sufrimos en nuestro vehículo aquaplaning o hidroplaneo es que estamos flotando sobre el agua. Hay un ejemplo que me gusta mucho porque me parece muy fácil de ver y que, bueno, pues en muchos centros comerciales, centros de ocio, se puede encontrar esferas de piedra enormes. Generalmente son de granito, en fin, esferas que por su volumen pues probablemente pesen 1,5 toneladas, 2 toneladas, en fin, son realmente grandes, muchas veces a lo mejor con el aspecto de la Tierra, y es una especie de gran mapamundi o algo así, que están sobre un seno hemisférico con una capita de agua, una bomba que realmente no es de gran potencia y que mantiene simplemente una fina capa de agua. Las superficies, tanto del seno hemisférico como de la esfera, están muy bien pulimentadas y, bueno, pues resulta muy gracioso, te acercas, lo mueves y, como está levitando sobre esa cuña hidrodinámica, se mueve con mucha facilidad. Y dices, bueno, vamos a ver, estoy moviendo una esfera de 2 toneladas como si fuera un globo. Pues cuando ves eso, experimentas eso y dices, qué sorprendente, qué bonito de ver, en cuanto haces el paralelismo con el aquaplaning y tu vehículo, dices, 2 toneladas, que es incluso más de lo que pesa mi coche, y resulta que es esto lo que pasa, que de pronto flota. Es decir, en ese momento alguien pasa y empuja mi vehículo, cuando ya se ha producido el aquaplaning, y lo mueve como si fuera esa esfera, y lo saca de la carretera. No es que nadie en ese momento nos vaya a dar un empujón fuera de la carretera, es que directamente si hay una curva nosotros nos vamos a ir fuera, estamos flotando sobre el agua. El fenómeno del aquaplaning es muy delicado y es muy difícil de controlar. En el momento que se ha producido, recuperar el contacto de esos tacos de goma con el suelo resulta complicado, muy complicado, con lo cual tenemos que intentar garantizar que eso no llegue a ocurrir. Para eso el esculturado debe ser adecuado. Hay que tener en cuenta que para cada neumático y para cada vehículo, para cada peso, en fin, las condiciones de funcionamiento de ese vehículo, tenemos una velocidad en la que se da, una velocidad para cada espesor de película también, en el que se da ese fenómeno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en general, si tenemos un espesor de película de agua, charco, de agua en el asfalto, si alcanzamos una cierta velocidad, empezamos a tener riesgo de aquaplaning. Aunque el neumático sea nuevo, aunque esté muy bien pensado ese esculturado, esa geometría, tenemos un riesgo de aquaplaning. Entonces, en este caso, con lluvia, sí que hay que tener cuidado con la velocidad. La velocidad es lo que va a marcar la diferencia. A partir de un cierto valor, esta cuña hidrodinámica se va a ir haciendo más grande, y a partir de ese cierto valor, directamente esto ya se va a despegar y va a hacer levitar, por así decirlo, planear nuestro vehículo sobre el agua. Con lo cual hemos perdido prácticamente por completo el control del mismo, y además esto se produce de una forma muy brusca. Bien, uno de los aspectos que decíamos que era importante, luego resumiré un poco todas las ideas porque al final vamos hablando de diferentes aspectos del neumático y son tantas las cosas que desde el principio he dicho que teníamos que cumplir y que cuidar, que resulta difícil retener todo en mente al mismo tiempo. Luego resumiremos un poco los conceptos fundamentales, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad vial y de qué tengo que tener yo en cuenta cuando cambie de neumáticos o cuando mire los neumáticos de mi coche. ¿Esto es motivo para cambiarlo? ¿Todavía no? ¿Están bien? Eso, bueno, lo dejamos para el final, que es un poco, entiendo, la conclusión principal que debemos sacar. Pero bueno, resistencia a la rodadura. En definitiva, los neumáticos suponen un consumo de energía. El hecho de mantener cada uno de los neumáticos rodando supone un consumo de energía, lo estamos deformando de forma periódica, pues en cada rotación una determinada sección va deformándose y esto hace que estemos disipando energía en general. De hecho, hay una forma muy sencilla de ver que estamos disipando energía y es si estamos produciendo ruido o si estamos disipando calor. Cuando generamos calor
salvo que nosotros queramos hacerlo porque es un horno o algo parecido, pues estamos disipando energía. En realidad lo que queremos hacer en este caso es rodar, es movernos, pero estamos calentando la rueda y el aire. Estamos desperdiciando esa energía. No querríamos que se calentase el neumático. ¿Y produce ruido? Sí, esa deformación, ese movimiento produce un ruido, la rodadura, muy importante además. Pues todo eso también es energía que estamos desperdiciando, que estamos tirando al ambiente, y que cuanto menor sea, más eficiente será ese neumático, mejor será su comportamiento desde el punto de vista energético. Decir simplemente que, bueno, pues depende fuertemente esta resistencia a la rodadura, que en definitiva es la fuerza que se opone a que mi neumático ruede, depende fuertemente de la presión, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos es un coeficiente de resistencia a la rodadura, que va a ser la fuerza de resistencia a la rodadura partida del peso del vehículo, y o la fuerza resistente la podemos identificar como la resistencia, el coeficiente de resistencia por el peso del vehículo. Y una de las expresiones sencillas pero bastante completa que nos permite hacer cálculos de resistencia a la rodadura nos identifica dos coeficientes, que aquí dependemos de la velocidad, y que estos dos coeficientes generalmente están tabulados gráficamente, dependen de la presión de inflado. Es decir, los dos parámetros que más influencian la resistencia que se opone a rodar, a que nuestros neumáticos giren y a que nuestro vehículo avance, esa resistencia a rodadura, hay otras resistencias, es la presión de inflado y es la velocidad. Con lo cual, son dos aspectos que tendremos que cuidar. En general, la velocidad, realmente esa casi nos vendrá impuesta desde el punto de vista de que tendremos unos límites y tendremos que circular por una vía a una velocidad adecuada. Pero la presión no. La presión nos determina una adecuada o un rango en el que deberíamos mantener nuestros neumáticos, y que forma parte del mantenimiento, y veremos lo importante que llega a ser esta presión. No solo por el consumo que supone, sino porque además es crítico para los aspectos de estabilidad que vamos a ir viendo. Esta resistencia a la rodadura, por supuesto, depende del suelo. Ya sabemos que no es lo mismo hacer rodar un vehículo cuando estamos en medio de la playa o una zona arenosa que sobre el asfalto. Y además tenemos una distribución de presiones. No creo que merezca la pena entrar mucho en estos detalles. La idea que sí que me parece interesante antes de avanzar es en cuanto a la resistencia a la rodadura. Cada vez más tenemos neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Cada vez más. La verdad es que no hay tantos en el mercado. Hay que seguir buscándolos con bastante cuidado, porque no son tan habituales. A veces me preguntan, una diferencia de precio de 30, 40, 50 euros por neumático, porque el neumático sea de baja resistencia a la rodadura, ¿se compensa a largo plazo? Si es mucho más caro, al final, lo que dejamos de consumir realmente compensa lo que hemos gastado de más en el momento de comprar esos neumáticos. En general sí, ¿de acuerdo? Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, de las marcas más habituales, un poco los más fáciles de encontrar a día de hoy son de marcas europeas, sobre todo en España: Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone. Bridgestone es japonesa, en realidad he dicho europeas y esta se me cola, pero es uno de los grandes de la industria. La diferencia en la resistencia a la rodadura es suficiente como para que en general podamos estar hablando de 1-2 décimas de litro cada 100 kilómetros. Hay que recordar que un neumático nos puede durar tranquilamente, depende del uso que hagamos, entre 50 y 100.000 kilómetros, y al precio al que está hoy el carburante, realmente esto es cuestión de echar cálculos, pero no es complicado ver que sí, se rentabiliza. Es más, hablo de 1 a 2 décimas, depende del vehículo, depende del neumático, no todas las marcas esto es un poco lo de siempre, es como la cerveza sin alcohol, ¿no? Es sin alcohol, pero es sin 0,0 o es sin alcohol a secas, porque si es sin alcohol a secas, con que tenga menos de 1 grado, vale, ya es 0,9, no 0,0. Pues esto es algo parecido. Es baja resistencia a la rodadura, pero ¿respecto a qué? Respecto al resto de sus modelos, es que todos tienen muy alta resistencia a la rodadura, o respecto al resto de modelos de baja resistencia a la rodadura del mercado. En este caso algunos, los que han mejorado más,
consiguen mejoras más importantes, de 3 décimas de litro a los 100 kilómetros, incluso más. Es decir, 50 euros por neumático en general se compensa sin problema, ¿de acuerdo? Por tener ya también una idea económica de si compensa o no. Y bueno, por supuesto es menos combustible que estamos quemando y menos residuos que llegan a la atmósfera, etcétera, etcétera. Deslizamiento y adherencia. Bueno, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos transmitiendo los esfuerzos al suelo? Esta es una parte un poquito más ardua, pero voy a lanzar 2 pinceladas, no voy a entrar muy en detalle. Cuando estamos traccionando o frenando, al final la idea es, nosotros, bueno, pues al acelerar vamos incrementando la fuerza que vamos generando en dirección longitudinal. En este caso la fuerza la estamos adimensionalizando simplemente porque dividimos por el peso del vehículo, por la fuerza vertical, y entonces es lo que denominamos coeficiente de adherencia. Es fuerza longitudinal partido por peso, insisto. Es, por así decirlo, la fuerza que estamos generando en tracción o en frenado adimensionalizada. Bien, estamos, decía, incrementando la fuerza, estamos acelerando cada vez más, llega un valor en el que sabemos que aquello empieza a deslizar. Si estamos acelerando, las ruedas empiezan a girar locas, por así decirlo. Es decir, ya no son capaces de transmitir el giro al suelo y patinan, deslizan. Al llegar a ese punto, cae rápidamente la fuerza que son capaces de transmitir, o el coeficiente de adherencia, insisto, es lo mismo adimensionalizado básicamente, que estamos solicitando o que estamos utilizando, transmitiendo. Esto además lo podemos relacionar, en este caso, bueno, pues si tenemos el eje de ordenadas, en este caso el de abscisas es el del deslizamiento, y lo que hemos dicho es, bueno, cuando iniciamos la marcha el deslizamiento es 0, cuando está deslizando completamente la rueda el deslizamiento es 1, y entre 0 y 1 tendremos valores intermedios. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que empieza a rodar un neumático hay deslizamientos, hay deformaciones, y si hay deformaciones eso implica necesariamente ciertas zonas que deslizan, que no tienen contacto íntimo entre el neumático y el pavimento. No pasa nada, realmente hasta un valor de entre 0,1 y 0,3 generalmente de este índice de deslizamiento seguimos aumentando la fuerza que podemos transmitir, la aceleración que estamos consiguiendo en aceleración o en frenado. Pero a partir de este valor aquello cae bruscamente, es una zona inestable y bueno, pues lo que pasa es que baja drásticamente la capacidad de transmitir esfuerzos. Hay una forma, no es lo más correcto, pero hay una forma de ver este deslizamiento, y es, si cogiéramos la huella de contacto y tomamos la superficie completa como el 1, como el 100%, o el 1 sobre 1 en tanto por 1, cuando llegamos al valor de 1, todo está en deslizamiento. Cuando estamos en 0, todo está en contacto. Si estamos en un valor de 0,3, significa que el 30% de la huella de contacto está en deslizamiento. El otro 70% está en contacto. ¿De acuerdo? Pues aproximadamente en ese valor, más o menos un poquito menos, tenemos cuando ya empieza el deslizamiento a ser muy preocupante y perdemos capacidad de transmitir fuerza. Claro, esto, decía, depende del neumático, la adherencia depende del neumático, depende del pavimento, depende de todo lo que se interponga entre medias. Pues aquí vemos que valores típicos en una carretera normal, un neumático normal, pueden ser 0,8, 0,9. No hablamos de neumáticos de competición, por supuesto, neumático de calle, en fin, condiciones normales. Pero claro, si llueve, si es con tierra, si es nieve, en fin, aquello va variando. En general, más bien, diría va bajando, ¿de acuerdo? Y decíamos antes, una cosa es el máximo y otra cosa es el deslizamiento. En el momento en que llegamos a ese deslizamiento en el que ya, pues de algún modo pierde el contacto, entramos en el coeficiente de adherencia en régimen de deslizamiento, que es menor. Entonces ya transmitimos mucha menos fuerza y toma valores, como vemos, en general inferiores al máximo que podíamos llegar a transmitir. Esto depende de la velocidad y, en general, al aumentar la velocidad, la fuerza que podemos transmitir es algo inferior. Esto en longitudinal. En transversal, cuando circulamos en una curva, sucede algo parecido. Sabemos que cuando circulamos por una curva, la fuerza pasa de un lado al otro del vehículo. Nosotros sentimos como la fuerza centrífuga nos arrastra hacia el lateral. Pues de forma local en el neumático pasa algo parecido. Esa transferencia de masas
hace que, y esa fuerza lateral, hace que la fuerza se vaya desplazando hacia el lado exterior a la curva, ¿de acuerdo? De tal modo que si esto era aproximadamente la huella de contacto se va desplazando hacia un lateral, el peso cada vez recae en la parte más exterior del neumático. Esto hace que, bueno, pues inicialmente el neumático se iba retorciendo un poquito y aquí perdía en este límite la adherencia y recuperaba su posición, va aumentando, la curva es cada vez más pronunciada o estamos aumentando la velocidad, va aumentando esta zona, cada vez tiene más zona de recuperación y llega un punto en el que empieza a haber zona de deslizamiento, lo que se denomina zona de saturación. Si esto lo seguimos incrementando, a partir de un cierto valor, lo que sucede es que el deslizamiento lateral es excesivo y el vehículo se nos va. Es decir, ya no podemos seguir ciñéndonos a la curva y nos salimos fuera de la misma. Al final lo que tenemos es que al ir deformando ese neumático, bueno, pues tenemos que el plano medio del neumático y el plano medio del vehículo, lo que determinaría esta línea, forman un ángulo que es el ángulo de deriva. Es lo que se va, en un barco es muy fácil de ver, la deriva lateral cuando está girando, literalmente vemos cómo no sigue exactamente la dirección del timón, sino que tiene un determinado deslizamiento lateral o deriva, ¿de acuerdo? Pues en un neumático, siendo diferente el medio en el que sucede, pues es muy parecido lo que finalmente podemos ver. Claro, si presentamos fuerza lateral frente a ángulo de deriva, lo que nos encontramos es algo muy parecido a lo que ya veíamos con la fuerza longitudinal y el índice de deslizamiento. Aumentamos la fuerza, vamos aumentando el ángulo de deriva y seguimos aumentando la fuerza hasta un valor máximo. Aquí ya llegamos a ese punto de saturación excesivo y empieza a haber un deslizamiento mayoritario de la huella de contacto que hace que caiga rápidamente la capacidad de transmitir fuerzas. Esto, un poquito quizá más denso que lo anterior, es necesario para entender qué está ocurriendo cuando bueno, pues queremos conocer o determinar la estabilidad lateral de un vehículo. En general, nuestro vehículo, bueno, pues lo que puede suceder es que en una curva tienda a irse recto, tienda a no ceñirse bien a la curva, o por el contrario, tienda a meterse demasiado en la curva. Bueno, esto se denomina habitualmente subviraje o sobreviraje, y si bien es cierto que está mucho más estudiado en detalle y depende de la rigidez adheriva del neumático y demás, la idea es sencilla y vamos a ver un vídeo que además lo va a describir muy bien. Lo que tenemos es que si el deslizamiento lateral o la deriva en las ruedas traseras es muy pronunciada, lo que tenemos es que la parte trasera del vehículo tiende a girar más de lo debido y eso hace que nosotros cada vez, si somos los conductores, veamos más el vértice de la curva, tenemos a meternos en la curva. Mientras que si esa deriva es mayor en el eje delantero, sucede lo contrario. Tenemos que girar más el volante para intentar ceñirnos a la curva porque el vehículo tiende a seguir recto. Un vehículo neutro, bueno, pues se define como aquel que independientemente de la velocidad a la que pasemos por una curva, el radio de curvatura y el giro que hemos dado al volante es constante, ¿de acuerdo? En el caso de los subviradores, pues lo que tendremos es que a mayor velocidad tendremos que girar más el volante, y los sobreviradores a mayor velocidad por una misma curva tendremos que girar menos el volante, ¿de acuerdo? En general buscaremos vehículos neutros que, en fin, no nos sorprendan y no sea cada curva una nueva sorpresa. Os decía, un vídeo, vamos a ver por lo menos parte de un vídeo que creo que muestra muy bien qué está sucediendo. Y además, de este modo ya introducimos la influencia de la presión, que es algo que creo que es fundamental. Prácticamente, bueno, pues con este vídeo y unas conclusiones bastante rápidas, vamos a ir finalizando enseguida la clase. La idea es, en este caso, ver cómo evoluciona el vehículo encima de un trazado, unas determinadas pruebas con diferentes presiones. Se pueden ver diferentes puntos de vista, la cámara está situada en diferentes posiciones. Una especialmente interesante está en los bajos del vehículo y nos permite ver cómo se deforma el neumático.
nos ponía 2,5 bares, luego es una condición de funcionamiento bastante correcta, está cerca de la presión nominal, un poquito más, pero eso no es muy problemático. Vemos ahí cómo se deforma el neumático. Efectivamente, el plano medio del neumático y el plano medio del vehículo, o de la llanta, mejor dicho, ya no coinciden. Luego ahí había una deriva importante. Aún con un bar de presión, exactamente la misma prueba y a la misma velocidad, resulta mucho más complicada. Resulta pues que el vehículo tiene que abrirse más en la curva, el conductor tiene que tener mucho más cuidado y tiene que ser mucho más habilidoso para hacer, insisto, la misma prueba a la misma velocidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha bajado la presión del neumático. Fijaos además cómo se retuerce de una forma muy importante. Hay veces que casi parece que se va a salir de la llanta, va a desllantar, y veremos más adelante qué acaba sucediendo. La comparativa es, muy contundente. Y es que una presión insuficiente lo que implica siempre, sin excepción, es que nuestro neumático transmite peor las fuerzas y que por tanto vamos a acelerar peor, vamos a frenar peor, vamos a tener mucho más riesgo en una situación de emergencia, y en los giros tendremos que agarrar fuerte el volante porque pasará cualquier cosa. La presión del neumático, algo que se olvida muchas veces, es fundamental. Un neumático nuevo con mala presión de inflado, veíamos cómo trazaba las curvas bastante bien, en fin, es una prueba exigente, va bastante rápido, con el firme mojado. Aquí directamente no puede seguir la trayectoria, con un bar de presión va francamente mal. La presión nominal de este neumático en este vehículo está en torno a 2,1 bar, 2,2 bares. Es decir, 2,5 bares es un poquito más de lo debido, pero en general sobreinflar un poquito el neumático, si bien es cierto que no es bueno, perdemos capacidad de transmitir esfuerzos, no penaliza tanto como una presión de inflado insuficiente. La presión de inflado insuficiente penaliza muchísimo el comportamiento y la estabilidad de un vehículo, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Por eso se recomienda, cuando se infla un neumático y puede estar caliente, porque hemos estado rodando y demás, el aire interior puede estar ya a cierta temperatura, se recomienda la duda no bajar en esas condiciones nunca la presión. Ya esperaremos a que se enfríe o lo mediremos en otro momento, pero bajar la presión siempre es más peligroso que subirla un poquito. Si está muy justo de presión, si está, en fin, en la presión nominal, pero ya con cierta temperatura, no pasa nada por subir un poquito, pero bajar con cuidado. Aquí una curva pronunciada y larga, vemos que con 2,5 bares el neumático realmente está sufriendo una solicitación muy importante, pero con un bar no es capaz realmente de seguir esa trayectoria. Bueno, está a punto de desllantar, acabará haciéndolo, ahí sucede ya. Es peligroso para el vehículo, es peligroso por supuesto para nosotros, que en este caso somos los agentes fundamentales del sistema, pero es peligroso para el vehículo, para el neumático y para todo. O sea que la presión, algo que se nos olvida muchas veces, es fundamental en la seguridad. Y además, todo esto hay que mezclarlo. Es decir, si nos parecía además que hay que tener cuidado en frenado, en tracción, en curva, bueno, pues todo esto lo juntamos y resulta que además todo depende de todo. Con lo cual, cuando frenamos, mejor que no sea dentro de una curva, porque si estamos girando y frenando, la adherencia que estamos solicitando en una dirección y en otra, nos están limitando la capacidad total. Luego, la idea es muy sencilla. Como decía un profesor mío, a las curvas hay que llegar con los deberes hechos. Tú ves una curva, frenas, adecuas la velocidad y tratas de no frenar dentro de la curva. Tratas de frenar antes. Y si tienes que frenar dentro de la curva, si hay una zona donde puedes enderezar un poquito la dirección, ir un poquito más recto y frenar más fuerte, hazlo. Pero girar muy fuerte y frenar simultáneamente muy fuerte implica que, como son esfuerzos combinados, nos salimos de esta elipse de adherencia o de esta circunferencia de adherencia. ¿De acuerdo? Los esfuerzos combinados están limitados y hay que tener cuidado. O giramos
o frenamos. Se pueden hacer las dos suavemente, pero si queremos ir al límite, no podemos hacer las dos llegando al límite en buenas condiciones. Todo esto al final se resume en una serie de conceptos finales, y con esto, con esto y unas imágenes muy rápidas termino, que es ¿qué tenemos que cuidar de nuestro neumático? Pues que la banda de rodamiento esté bien, que tenga una profundidad adecuada para drenar bien el agua, y esto se ve a simple vista. Y además los neumáticos traen unos indicadores, es el famoso 1,6 milímetros. Cuando llegamos a esos indicadores no tiene profundidad suficiente para drenar bien el agua. Tenemos que tener cuidado, deberíamos cambiar el neumático y no deberíamos apurar ni siquiera casi a llegar a ese límite. Eso por un lado. Por otro lado, la presión, fundamental. Es que además nuestro neumático se va a degradar prematuramente. Si se degrada prematuramente, de por sí va a funcionar peor, con lo cual siempre vamos a tener un neumático que con la presión inadecuada nos va a empeorar el comportamiento global del vehículo. Y algo muy importante que aquí, por lo menos quiero dejar la idea que no se nos olvide, es equilibrarlo bien. Un neumático bien equilibrado, además de evitar vibraciones en el vehículo, en la dirección, hace que también el neumático funcione correctamente. Desde ese punto de vista, el equilibrado simplemente, si percibimos vibraciones y sobre todo si las identificamos con una velocidad concreta, tenemos que tener cuidado, tenemos que pasar por el taller y que nos lo equilibren y lo pongan en su sitio. Los separadores de rueda no digo nada porque esto va más orientado a la gente que quiere customizar su vehículo. Y 3 ideas básicas de defectología en neumáticos. La primera: si inflamos demasiado nuestro neumático, desgastamos la parte central y tenemos menos zona de contacto. Si inflamos muy poco nuestro neumático, apoyamos más en los hombros y tampoco estamos drenando bien el agua, lo desgastamos de forma inadecuada. El desgaste debe ser aproximadamente lineal. Y además tenemos que tener en cuenta, determinados desgastes en nuestros neumáticos nos indican fallos, por ejemplo en este caso de ángulo de convergencia, el paralelismo de las ruedas. Nuestro sistema de dirección no está bien ajustado, luego tendremos que tener cuidado. Los neumáticos nos dan mucha información. Eso me recuerda al anuncio de quien está valorando al conductor de ese coche y que se le gusta la paella y se va un poquito por otros derroteros y dice: toda la información puedo sacar de un neumático. Tanta no se puede sacar, pero mucha sí. ¿Cómo está funcionando ese vehículo? Si la suspensión está bien, si el sistema de dirección está bien. Se puede, obtener la información de todo el vehículo sorprendente para aquellos que no lo han visto nunca. Si vemos que esto es más progresivo, pues en general no va a ser el ángulo de convergencia o el paralelismo, sino el ángulo de caída, lo que esté mal, o ese vehículo ha circulado sobrecargado demasiado tiempo. Decíamos, sobrepresión, baja presión, desgaste prematuro en los hombros, dientes de sierra, generalmente problemas de suspensión, aquello en el bacheo va generando esos dientes de sierra. Desequilibrios importantes producen defectos de desgaste en partes localizadas, en lados opuestos del neumático, generalmente. Esto ya son desequilibrios muy importantes. Y luego tenemos que tener la precaución de que no tenga ninguna herida evidente, ningún daño evidente en nuestro neumático, porque algo así puede acabar en reventón, ¿de acuerdo? Todo este tipo de defectos en un momento dado se nos pueden pasar porque está solo en un ladito, es algo puntual, y puede llegar a ser un daño muy importante que que nos lleve a un reventón, a un problema serio. Por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna duda, perdón por haber sido tan exhaustivo con el tema, pero creo que es interesante y que es importante no descuidar los neumáticos. Por favor, la presión y el estado general del neumático. Al final nuestra seguridad depende en gran medida de esto. Muy bien, muy puntual. Sí. Muchas gracias. Bueno, a ver si os parece, Lo intentamos. media hora y seguimos con la sesión.